Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Mi nombre es Patricia Irugo, she, her, has, ella en español. Soy supervisora del Centro de Recursos para la Familia del Condado de San Mateo y soy muy emocionada de tener a California Rights, Disability Rights California esta noche. Primero quiero que hablemos un poco de lo que hacemos en el Condado de San Mateo. Servimos a las familias que tienen niños con discapacidad, necesidades especiales de edad 0 a 22 años. Apoyamos a los padres con información, recursos, cómo navegar los sistemas. También apoyamos grupos de apoyo, entrenamientos, recursos para las familias y también boletines electrónicos. Así es que conéctense con nosotros. Vamos a poner la información de contacto en el chat. Quiero introducir a mi equipo, Sonia Valenzuela, el manager que está con nosotros. También Iris, quien es coordinadora de entrenamiento. Vamos a grabar este entrenamiento para las familias que van a asistir hoy. Pedimos su colaboración con las siguientes guías para que no se escuche ruido de trasfondo. Pongan el micrófono apagado. Su video puede estar prendido o apagado. Vamos a tener interpretación en inglés y en español. Vamos a tener interpretación en español. Vamos a tener nuestras preguntas y respuestas después del entrenamiento. Y ahí vamos a dar las respuestas a las preguntas. Gracias por su paciencia. No, por favor, no den detalles, guarden su privacidad. Cuando hagan preguntas, y dejen, por favor, tiempo a los intérpretes para que hagan la interpretación. Al final de este entrenamiento vamos a distribuir una encuesta en inglés y en español para que nos den su retroalimentación. Será anónimo, nos ayudará a entender cómo mejorar los entrenamientos en un futuro. Y por último, quiero pasárselo a Disability Rights California. Gracias, Patricia y su equipo, por tenernos aquí esta noche. Gracias a todos por estar aquí. Por parte de mí, Ronnie Pfeiffer y Todd Higgins, su presentador, quiero compartir un poco de nuestra agencia y después se lo paso el micrófono a Raymond. Y después empezaremos con el entrenamiento de acomodaciones razonables. Somos una organización sin fines de lucro. Debemos de servir a personas con discapacidad, centros regionales, vivienda, educación especial. Nuestras oficinas están en Sacramento, Los Ángeles, la Bay Area y San Diego. Las más pequeñas oficinas en Modesto, en Fresno. Ahora voy a pasar el micrófono a nuestro presentador. Buenas noches a todos. Nuestro presentador es Todd Higgins. En 1983, un problema de accidente y está defendiendo, trabajando por más de 30 años ayudando a gente con discapacidad. Así es que Todd, puedes seguir adelante con la presentación. Hola a todos, mi nombre es Todd Higgins. Gracias por la introducción.
Hoy vamos a hablar de acomodaciones razonables en la educación superior. Me disculpo por estar un poco tarde. Aquí está la presentación en pantalla. El tema de hoy, acomodos razonables en la educación superior. Lo que vamos a hacer en este entrenamiento es que vamos a ver una vista general en cuanto a los acomodos razonables y cómo las personas con discapacidad pueden obtener estos servicios que necesitan cuando están en educación superior, desde una perspectiva histórica de las leyes y algunas de las luchas que se tuvieron que tener para poner estos recursos de acomodaciones razonables, el proceso de cómo pedir las acomodaciones dependiendo de la universidad, colegio en el que esté asistiendo. Mi objetivo es darles un trasfondo histórico del de este asunto y las leyes que se crearon y después una discusión más detalles y cuáles leyes son las que protegen. Y hoy es acerca de los acomodos razonables y cómo apelar también, cómo se puede pedir una apelación. Pues, la historia es de los derechos. Inició en los 70s. Ed Roberts era una persona que estaba asistiendo a Berkeley y era una persona que tenía polio, pero fue la primera persona que abrió el sobre de cómo obtener una participación total de una persona con discapacidad y él empujó a Berkeley para que tuviera estudiantes como él que pudieran vivir en los dormitorios y asistir a las clases normalmente. Y él eh, el que empezó el movimiento independiente en los Estados Unidos para gente con discapacidad, no solo en California, sino en todo Estados Unidos, los Estados Unidos. Y todo empezó en Berkeley con Ed Roberts y sus esfuerzos de incluir en las universidades a personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida colegial. Y es 1970-71. En 1973, otra vez, a algunos eventos y esfuerzos de Edwards y otros que se unieron al movimiento de discapacitados. En aquel tiempo el gobierno federal pasó una ley en 1973, una ley, y lo que decía la ley era que cualquier entidad que recibiera asistencia federal tendría que proveer acomodaciones a gente discapacitada y darles acceso a estos programas para que recibieran cualquier asistencia federal. Eso fue grandioso que la ley pasó y en 1973 se implementó y por muchos años ninguna regulaciones se pasaban y lo que sucedía era que a través de la defensa de desobediencia civil, algunos edificios en San Francisco, personas con discapacidad protestaban porque no había regulación para esta sección. Y así es que en los 70s, el presidente Carter
finalmente empujó y obtuvo la Oficina de Civil Rights de Educación para implementar en sección 504, y así empezó la protección civil para la gente con discapacidad que estaban asistiendo a instituciones de educación superior. Y la, es- la ley de educación especial fue después aprobada y fue otra vez como a mediados de los 70s. Así es que por muchos años la sección esta tenía que ver con la ley federal que proveía y era estudiantes con discapacidad que asistían a universidades y colegios que les dieran protección y en contra de la discriminación, y también para que recibieran acomodaciones razonables, para que pudieran asistir a las clases y que participaran en las universidades, en escenarios colegiales o universitarios. Y ese fue en 1977 y hasta 1990 cuando otra ley se aprobó, una ley federal que protegía, daba acceso a acomodaciones razonables a estudiantes con discapacidad. Después, en otras leyes, en como más provisión, más amplia provisión de protección, y hizo que fuera más fácil el acceso para la gente con discapacidad, para que presentaran quejas y tuvieran un impacto o aprovecharan para que los colegios y las universidades proveyeran acomodaciones razonables para que los estudiantes discapacitados pudieran participar. Y también después de que se aprobó, California empezó con personas con la protección para personas con discapacidad. Así es que hay estas leyes diferentes en California que proveen protección a gente con discapacidad para que puedan obtener acomodaciones razonables en las universidades. Bueno, y En algunos actualmente en casos, algunos casos las leyes en los estados hay protección más proveen amplia. protecciones más grandes que las leyes federales. Bueno, algunas de las soluciones vamos a hablar después. Bueno, tener unas quejas, presentarlas, toma tiempo para poder encontrar acciones, para poder tener ayuda con los acomodos que se necesitan. Bueno, algunos ejemplos de acomodos para estudiantes con discapacidades. Acomodos, bueno, para mí, fue sentarme en un lugar mejor donde yo podía grabar las clases. También me daban más tiempo para tomar los exámenes. Bueno, también a veces estaba en otra clase donde podía tener respuestas verbales. Entonces, estos eran algunos acomodos que yo recibí. Todas las personas con discapacidad son diferentes. Los que tienen problemas para oír pueden proveerles a alguien que los ayude con eso. Bueno, para mí no podía mirar bien, entonces me apoyaron en este sentido. Bueno, viviendo en la universidad me dieron un dormitorio donde no habían gradas. También tenía un perro que me daba, un perro de servicio. Y fue posible de que tuviera un dormitorio personal para que pudiera vivir con mi perro. Estos son algunos ejemplos de los acomodos que tuve, pero esencialmente cualquier persona con una discapacidad
o una disabilidad de aprendizaje, una discapacidad física, tiene que ser acomodada. Y cualquier persona que tenga una discapacidad puede ir en este proceso, en un colegio, en una universidad. Las personas tienen que buscar sus acomodos para que puedan participar y tener una educación de calidad. Bueno, la siguiente imagen. Bueno, ¿cómo pueden acceder los estudiantes a los acomodos y ser protegidos de la discriminación? Bueno, un momento, por favor. Necesito abrir otra ventana donde tengo otras notas. Bueno, una de las publicaciones que les voy a proveer después de este entrenamiento es discriminación por discapacidades. Es una lista de datos. Bueno, son algunos datos de discriminación en las universidades. Bueno, y esto cubre unas leyes de discriminación federal. Bueno, los estudiantes de las universidades con discapacidades tienen protecciones en contra de la discriminación a través de leyes del Estado y federales. Como lo he mencionado antes, el Acta de Discapacidad de América pasó 5 diferentes títulos. En el número 3 habla sobre los acomodos públicos. Las universidades y los colegios son considerados lugares públicos de educación. Entonces, esto es considerado donde todo el público puede ir y son motivados a que protejan y creen estos acomodos para los estudiantes. Universidades están cubiertas en el título 3 y necesitan proveer las protecciones para los estudiantes. Bueno, en el título 2 hablamos sobre las coberturas estatales en el acta de discapacidades. Bueno, esto cubre también las universidades públicas como la Universidad de Berkeley, de Davis y todas las del sistema de UC System. Los colegios comunitarios, cualquier universidad pública está cubierta en el título 2. Y la idea es de que cualquier programa o cualquier servicio que es controlado por el Estado hace que todas las personas pueden beneficiarse de estos programas. Bueno, y como dije también cuando empezamos, la sección 504 provee protecciones para las personas con discapacidades. Bueno, y si alguna de estas entidades se niega a proveer un acomodo, las personas pueden llenar una queja, pueden quejarse y pueden pelear por sus derechos. Todo esto es relevante y es mucha información que necesita ser usada para las personas, porque tienen derechos y pueden escribir una queja, dirigirla a las entidades. Bueno, lo que la mayoría de colegios o universidades hacen, si ellos aceptan una ayuda federal financiera, ellos deben de proveer este apoyo para los estudiantes.
Bueno, estas son leyes federales y también hay leyes en California que proveen protecciones para los civiles. Bueno, hay un acta donde dice que una persona con discapacidades provee protecciones similares a las personas en contra de la discriminación y para que sean aceptables para obtener acomodos especiales en California. Bueno, también hay un código de gobierno que es 11135, provee protección en contra de cualquier entidad que recibe fondos estatales. Cualquier entidad, cualquier colegio o universidad que reciba fondos estatales necesita cumplir con estos códigos. Es el código 1135. Bueno, el título 3 también dice que si hay una violación al código del Estado, si la persona está experienciando discriminación, es importante que miren qué ley es con la que ellos se pueden amparar. Entonces realmente se deben contactar con alguna entidad para que los pueda ayudar y decidir en dónde se va a presentar la queja para que puedan ser ayudados. Bueno, el proceso para pedir un acomodo en un colegio o una universidad en cualquier momento. Y esto puede ser en cualquier momento. Bueno, si ustedes van a solicitar, escriban algo, tengan pruebas, porque ustedes tienen que tener una prueba de que están contactando a las oficinas, de que lo están solicitando. Si alguien los ignora, entonces tienen que tener las pruebas de cuándo empezó el proceso. Y también pueden decir si les proveyeron con el apoyo que ustedes esperaban o les dieron algo diferente. Bueno, todas las solicitudes tienen que tener una carta de la persona profesional que los está supervisando a ustedes y qué es lo que necesitan. Tenemos unas cartas de ejemplo en nuestra publicación. Por ejemplo, esta es la carta de ejemplo. Y también hay información de lo que se necesita en una entidad federal. Con esto podemos tener más o menos una guía de cómo solicitar esto. Bueno, las agencias del Estado es la Oficina de California de los Derechos Civiles. Esta información está en el chat. Pueden verla ahí. Bueno, esta publicación de que ahora les estoy compartiendo fue llamada bueno, esta entidad acaba de cambiar su nombre a The California Office of Civil Rights. Y también tenemos el Departamento de los Estados Unidos, las oficinas de derechos civiles. En la pantalla pueden ver los links y también están en el chat donde podemos llenar todas las quejas que necesitamos. Bueno, esta entidad lo que hace es que ellos le dan la autoridad para que puedan ser investigadas estas quejas y que para que se pueda descubrir lo que está pasando. También ustedes pueden llenar, bueno, si sus escuelas les niega un acomodo o si ustedes experimentan discriminación, también pueden hacer algo interno. Todos los colegios y universidades son requeridos por ley tener esto. Bueno,
Si hacen esto, el proceso tiene que ser muy detallado y tienen que tener un historial. Bueno, yo les recomiendo que ustedes se contacten con el Centro para Estudiantes con Discapacidades. Hay muchos centros de estudiantes, todas las universidades lo tienen, la mayoría lo tienen. Entonces ustedes pueden ir a este centro, pueden encontrar más información y empezar un proceso ahí. Si su colegio o universidad no lo tiene, recomiendo que hablen con el dean de estudiantes para que ellos puedan conectarlos con algún coordinador o que pueda encontrar una persona que pueda guiarlos. Así es que en el Departamento de Estados Unidos, el Estado, las quejas pueden presentarse en el Departamento de Derechos Civiles del Estado de California, también en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para los derechos civiles. Algo importante en cuanto a las quejas federales, 180 días se tienen que hacer desde la violación. Si esta violación sucedió hace 6 meses, cualquier queja después de 180 días ya no tiene acceso. Y la única excepción es si hay un proceso de queja de agravio, pero normalmente son 180 días por la ley federal. Pero si hay un proceso interno de agravio y si la respuesta es negativa, entonces en 60 días se debe hacer una queja después de que se ha dado el resultado final. El Departamento de Justicia también investiga la discriminación en las universidades bajo esta ley, y el Departamento de Educación, la Oficina de Derechos Civiles, es donde se reciben las quejas de violaciones de las entidades que reciben ayuda federal. El Departamento de Justicia también investiga las quejas en contra de la discriminación también en universidades privadas. Necesitan presentar dentro de 180 días desde el día en que ocurrió la violación. También pueden entrar en internet y ahí encuentran la información de cómo presentar la queja, les da la información y también se los estoy poniendo en el chat. El Departamento de California de Derechos Civiles de California, el cual era antes el DFH, y en la ley estatal tienes un año para presentar la queja. Es que el Estado da más amplitud para presentar la queja, pero otra vez presenten la queja inmediatamente después de la violación, de discriminación, porque es cuando tienen la evidencia más fresca, más pronta, y para que esa queja em, se presente y se empiece inmediatamente a investigar. Y también hemos visto una liga en donde
se puede meter en internet para hacer la queja también. Um, para en cuanto a los demandas, hay restricciones más de tiempo y puedes perder el tiempo de una queja si llegas a la fecha límite. Además, lo que recomendamos es que Discipline Rights California no representa en demandas individuales. Contra estas entidades nos referiríamos a otro abogado quien podría informarle cuáles son los estatutos y las limitaciones. Y además, el gobierno, Claim Act, la ley de queja del gobierno, requiere que una queja en contra de una entidad de gobierno o una escuela, una universidad que hizo discriminación, se puede hacer la queja contra esa universidad dentro de los 6 meses en que sucedió la violación. Si, si quieren obtener ah, también por causas de daños monetarios. Si son menos de $10,000, se puede hacer una queja en una corte más pequeña y también está disponible para ustedes. Pueden utilizar un abogado si quieren, pero hay información en nuestro sitio web para cómo prepararse para hacer todo eso. Si van a, si van a hacerlo a una queja, que les recomendamos que cuando sea algo privado, que vean con un abogado privado. Y como parte de las publicaciones tenemos cartas de ejemplo de cómo pedir las acomodaciones, lenguaje genérico que utilizar para cuando se están pidiendo las acomodaciones y qué es lo que debes de decir y no debes de decir. Y más importante, damos un ejemplo, una carta de verificación del doctor. Y esta carta es importante. El doctor mm, no necesita dar detalles específicos, solamente tiene que decir una discapacidad que requiere las acomodaciones. Así es que es muy importante trabajar con su doctor, porque ellos no están acostumbrados a hacer este tipo de cartas, eh, lo que la ley requiere poner o no poner. Así es que es importante platicar con el doctor y proveer una carta como esta y para que no tenga que ver detalles específicos y exponer su récord médico a, a gente que no tiene ningún derecho saber, de saber su condición médica. Solo una condición que, se- que el doctor describe y que por lo tanto se están pidiendo las acomodaciones. Muy bien. Esa es la información que yo quería cubrir, así es que lo que podemos hacer ahora es empezar con preguntas y ver si las personas tienen preguntas. Dar la grabación. Muy bien, gracias a todos por asistir a nuestro entrenamiento. Gracias por el tiempo en esta noche de lunes. Todd, gracias. Nuestros presentadores, Raymond,
nuestros intérpretes. Estaremos dando seguimiento mañana, correos electrónicos con la presentación. Gracias a todos por su tiempo. Síganos en Facebook, también en el sitio, nuestro sitio web. Si tienen preguntas, en el chat estoy poniendo un correo electrónico. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias.